Tyron Maguiña también demuestra que un escritor no solo se vale con el número de obras publicadas. Para los que no conozcan, Tyron Maguiña es un autor que más se conoce por escribir, por publicar sus poemas en lo que son antologías poéticas, ya que él solo tiene una obra publicada que es Introducción al Pan. En esta misma se puede ver los elementos de la experimentación que previamente se había hablado, que son de manzana. Pero esto no nos lleva a una acumulación de una idea de un poema por otro, sino a través de su poema va contando algo más. Va buscando que el lector no se quede con lo que es la antología poética, no se quede con un libro que puede dejar notado, sino que busca que el autor mismo indague en la misma obra para ganar el trato y hacer que no pierda el interés en la lectura. Por uno de los miedos que tenemos aquí en la literatura ecuatoriana, que el lector pierda el interés en la novela, o en los poemas, o en los libros, y este mismo busque otro. El autor mismo invita a través de la forma y la composición de sus poemas, a través de esto, hacer que el lector se quede enganchado en la obra y no perderse. Y por último tenemos a José Iván Dulce. Este es un autor perteneciente al grupo Literatura del Movimiento, mismo grupo al que yo pertenezco, y al cual se recomendó para que ver la parte de lo que es el trabajo en lo que es la lectoescritura. Buscar lo que es la creación de grupos que esta vez ayuden a que los escritores puedan desenvolverse en otros campos y puedan y ayuden a que el escritor como tal no se resguarde o se quede encerrado en una sola posición, sino explore que a través de otros lectores, en este caso otros escritores, se puedan crear nuevos textos. Creando la idea de que los talleres de lectoescritura son como una herramienta útil y eficaz para la creación de nuevos escritores y a su vez ayudar a que estos fluyan en la literatura ecuatoriana. Estos son los elementos, estos son los resultados que se encontraron en cada una de las entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas a través de video para tener información, para sí mismo traspasarla a lo que es el texto. Por lo cual, se puede encontrar aquí los siguientes resultados. El escritor no tiene que quedarse en una sola posición y tiene que explorar nuevos campos. El escritor mismo está reflejado las nuevas etapas que se van encontrando en cada nueva década. Se puede encontrar que también las redes sociales han posibilitado la ayuda de que los escritores más primerizos puedan exponer sus obras y la necesidad de buscar anteriormente lugares como fueron revistas literarias, librerías, en algunas ocasiones bastante arcaicas y que ya casi no son bien más utilizadas y han buscado otras posiciones como páginas como Wattpad para publicar sus obras. En otros casos también se habla y a través de señas en España se puede entender que el escritor no tiene que estar vinculado a un movimiento político para crear una obra. Antes se tenía la idea de que la literatura también nacía a través de una idea política. De hecho, las cosas que yo he hablado, por Sonia Manzano, se entendía que todo escritor nace con la intención de hablar de lo político. Sin embargo, con Xiomara España, ella da la posición de que el escritor no tiene que por qué estar obligado a hablar de una posición política. Como bien dijo, el artista tiene la obligación con el arte. El escritor tiene la obligación con la literatura. No tiene la obligación con un movimiento social. Aún así, no es casi una obligación que una obra trate un tema político. Ya se puede tratar temas, el escritor puede tratar temas dentro de su vida personal o incluso explorar lo político y transicionar a la filosofía, a lo social, o incluso transicionar a más elementos como la psicología, como aquellas obras que más plantean indagar en la psique humana y entender ciertos conceptos del mismo. Con Rosa Vázquez, la escritora, se ayuda a entender la posición de la mujer en la literatura actualmente, aunque a través de la conversación ella cree que aún hay barreras que la literatura femenina, la literatura escrita por mujeres, aún tiene que derribarse porque hay campos que se siguen dominando por el hombre y aquellos campos aún se siguen viendo comportamientos machistas. De hecho, ella cree que posiblemente aún falta mucho como para que el famoso boom de las escritoras femeninas se siga complementando, ya que no se queda con una sola posición o que una mujer haya publicado una novela y que esta misma haya obtenido más ingresos, sino que se tienen que seguir derivando más barreras que impidan el acceso no solo a mujeres, sino a otras minorías, otros grupos marginados, que de hecho la literatura misma siempre ha ayudado a que las personas de aquellos grupos marginados puedan expresarse y puedan tener esa atención y denunciar lo que ellos han vivido. En las discusiones se puede encontrar que, aunque con Xiomara España se puede tener podría decirse la desconstrucción de la poesía,
aún se establece que ciertos elementos como los renglones, la estructuración, la implicación de ideas, aún siguen siendo elementos necesarios para la creación de poemas. Aun cuando se busca una idea experimental y dejar al lado ciertos convencionalismos, se sigue manteniendo ciertos elementos convencionales, aunque más bien se asociaría en lo que son críticas o en algunos concursos de poesía donde se puede ver que se siguen utilizando estos elementos para la crítica o para más bien la recepción de poemas en concursos. Anteriormente se había dicho que Xiomara España había escrito la primera novela lésbica, Signos Fatales. Sin embargo, anteriormente ya se había visto elementos de lo que es la comunidad LGBT en la literatura ecuatoriana. Un ejemplo es Al subir el acuaque, un cuento escrito por Joaquín Gallen Lara, quien técnicamente cuenta el primer personaje lésbico en lo que es la literatura ecuatoriana. En esta obra, de hecho, se utilizaban ciertos elementos que eran peyorativos y discriminatorios hacia las mujeres lésbicas, como el famoso término marimacho. En esta obra se lo pueden encontrar en lo que se va, el libro donde se recopilan todos los cuentos de aquellos autores como Joaquín Gallen Lara, Enrique Gilbert y Demetrio Guillermo. Sin embargo, si se explora más atrás, podemos encontrar que de hecho el cuento un hombre muerto a puntapié es la primera obra LGBT de aquí del Ecuador, ya que trata a un protagonista homosexual que es asesinado por su mismo deseo carnal a buscar una compañía sentimental. Entre las conclusiones que se pudo explorar es que como escritores primerizos, los mismos autores, aun cuando hayan tenido años de experimentación, se siguen considerando primerizos, rompiendo la idea de que aunque uno es experimental, aún así hay mucho que seguir explorando y hay mucho que seguir aprendiendo. Ser escritor no significa simplemente ser alguien, no significa simplemente ser una persona ya evolucionada en el término mismo, sino que aún sigues aprendiendo más, sigues conociendo más del mundo. Aun cuando ya hayas tenido obras publicadas, aún te sigues considerando una persona muy primeriza. También se puede encontrar que la presencia de la innovación en los estilos literarios se pueden ver, que se pueden alejar del elemento convencional para abrirse más a experimentar. Y se puede ver que la literatura ecuatoriana no solo se queda estancada a un simple elemento, sino que puede abarcar más de uno. También podría decir que entre mi experiencia como también un autor primerizo he podido aprender a aquellos escritores y he podido darme cuenta que no necesariamente uno debe sentirse avergonzado de los textos que antes han publicado, sino que esos son los elementos que han construido la imagen misma del escritor y que esto mismo no es algo que se aleja del escritor que está alejado del lector, ya que muchas veces se piensa que el escritor tal está alejado a las demás personas. El escritor sigue siendo una persona y como persona también tiene emociones, siente lo que es la dificultad de la vida, siente problemas, tiene problemas en la vida, es lo que quiere decir. Y como tal escritor, busca a través de la literatura simplemente un medio de escape para tratar de que alguien